este rumbo de la mañana y tenemos un invitado muy especial por acá. Se trata nada más y nada menos que don Nelson Arroyo, que es director del Indotel, pero también es un importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno, y vamos a dividir la conversación en dos porque estamos en campaña. Hay que hablar de las telecomunicaciones, pero también hay que hablar de política. Así que gracias, Nelson, por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que es un placer estar por primera vez aquí en el espacio. Pues un placer. Nos estamos entrenando. Así es. Nelson, ¿cómo está el sector telecomunicaciones en República Dominicana? ¿Qué puedes, por ejemplo, mostrarnos a 3 años ya de gestión, algunos avances en algunas áreas del sector? Y si pudieras también hablarnos de alguna manera de un tema que había hace un tiempo con el tema de las frecuencias, como que unas emisoras de Haití se metían aquí, que había mucha gente operando frecuencias de manera ilegal. Por ejemplo, yo tenía una emisora en Dajabón, sin permiso, sin licencia, y yo me cogí esa frecuencia y empezaba a transmitir por ahí. ¿Cómo está ese proceso y cómo está en sentido general el sector? Bueno, empiezo por el final. Lo que tiene que ver con el asunto de la proliferación de emisoras ilegales en la República Dominicana, que es un tema muy viejo y que ha habido que ser enfrentado. Pero en esta gestión nosotros hemos hecho los esfuerzos del lugar para enfrentar ese flagelo de la mejor manera posible. Y para que tú tengas una idea, por ejemplo, antes de nosotros llegar al Indotel, en los últimos 10 años se habían cerrado 8 emisoras ilegales. En nuestra gestión hemos cerrado 56. Eso no significa que no haya todavía más emisoras, porque a veces tú sabes que son pequeños transmisores que tienen hasta en un patio de una casa. Y por lo tanto, cuando tú se lo cierras, la pérdida no es tan cuantiosa y posiblemente vuelva y te lo prendan en cualquier otro momento. Pero ciertamente hemos dado algunos golpes en ese sentido y pienso que las cosas están mucho mejor que antes, aunque todavía queda un camino por recorrer en ese sentido, en todo lo que tiene que ver con la ilegalidad, que no solamente tiene que ver con emisoras, sino con revendedores ilegales y con muchos otros temas en ese sentido, pero ciertamente esta ha sido la gestión de gobierno que ha enfrentado de manera más frontal esa problemática, que vamos camino a su ordenamiento, porque todo el espectro radioeléctrico de la República Dominicana tiene que ser organizado. Y ahí mismo enlazo la pregunta de las intervenciones que se dan entre emisoras y el tema de las emisoras de Haití, que ciertamente es un tema que nos preocupó a nosotros desde nuestra llegada al Indotel, y en los primeros 2 meses de nuestra gestión nosotros iniciamos conversaciones con los homólogos haitianos para ver cómo podíamos contrarrestar este problema, pero lamentablemente ahí se agravó la crisis política de Haití y las cosas se dificultaron. Ellos nos pedían a nosotros, por ejemplo, que los equipos de monitoreo que nosotros teníamos pudieran pasar a aquel lado de la frontera para ayudar en ese trabajo, cosa que era muy difícil y muy riesgoso en el momento. Entonces, el problema de la interferencia, si no es con una política binacional, no hay forma de resolverlo, no hay la tecnología disponible para nosotros poder resolver esos problemas, porque en cualquier loma de Haití precisamente te prenden un equipo de eso y penetra fácilmente la República Dominicana. Yo venía incluso de Pedernales el día que se hizo la inauguración allá, y por ahí por la provincia de Azua, desde Azua tú comienzas a percibir con mucha fuerza la penetración de las emisoras haitianas. O sea que nosotros no nos vamos a cansar en el tema, vamos a seguir dialogando, buscando las formas. Por ejemplo, los haitianos estaban muy interesados en la interferencia telefónica también, que decían ellos que desde la República Dominicana se producía, y en ese sentido ellos mostraron interés en el tema. Pero les reitero, la inestabilidad política de esa nación ha sido verdaderamente el hándicap para que nosotros podamos lograr un acuerdo que pueda dar al traste con este flagelo que afecta a todo el espectro radioeléctrico de la República Dominicana. Don Nelson, un privilegio tenerlo aquí en el rumbo de la mañana. Cuando usted inició su gestión en el Indotel, yo recuerdo que usted hablaba
las metas que se había propuesto. En ese sentido, hablaba del tema de la calidad de la conectividad, el tema de mejorar los servicios de la telecomunicación y el cierre de la brecha digital. Y hace unos años se anunció la licitación para las cajas convertidoras, que eso iba a dar con el tema de la brecha, del cierre de la brecha digital, el apagón digital. Gracias, Víctor. Entonces, me gustaría saber en qué va ese proceso, ese cierre de esa brecha digital, en qué quedó, si se entregaron esas cajas convertidoras, me parece que eran 490,000. 50,000. 450,000. ¿En qué quedó ese proceso y cómo va la brecha digital al día de hoy, 2024? Bueno, mira, al igual que yo al iniciar el Indotel, como no soy un técnico, tuve que hacer algunos ajustes con los temas. Y tú tienes una confusión sobre el tema ahí, pero te voy a aclarar. Las cajas convertidoras tienen que ver específicamente con la implementación de la televisión terrestre digital en la República Dominicana. Es la cajita que va a permitir que una persona que ve televisión por antena o televisión abierta pueda recibir la señal digital y pueda tener la misma calidad, tanto en imagen como en sonido, que el que ve un canal por televisión de cable. Entonces, en la montaña más remota de un país o en la comunidad más apartada, un hogar dominicano, especialmente familia carenciada, va a tener la oportunidad de tener esa calidad en la televisión. Entonces, ese proceso está en curso ahora mismo. Estamos repartiendo las cajitas, hemos repartido alrededor de 120,000. Terminamos ya prácticamente la región completa y estamos comenzando a avanzar en la provincia de Santo Domingo. Es un proceso porque la implementación, y te reitero, a cada comunidad de eso, los muchachos han tenido que montarse, cruzar el río, cruzar cañada, encaramarse allá en una loma, pero el proceso va muy bien. Hemos tenido que ir ajustando las fechas, hemos tenido que cambiar el cronograma, pero diferente a antes, que antes se cambiaba de un decreto para otro, pero sin hacer nada. Nosotros, desde que llegamos, lo primero que hicimos fue crear mesas de trabajo con los los dueños de televisión y con todo el que tiene que ver con el sector para ir discutiendo el cronograma de implementación. Y eso ha ido a la perfección. Las mayoría de televisoras han hecho ya las inversiones en equipos y nosotros estamos seguros de que este año, el 2024, será definitivamente el año de la implementación de la televisión. Ahora bien, eso se va a implementar cuando la gente que recibe la señal pueda ver. Porque como yo decía, bueno, hasta que las cajitas no estuvieran repartidas, nosotros no hacemos nada con producir el apagón analógico y el encendido digital si la gente no puede ver televisión. Porque cada política pública que una persona haga debe ir en la dirección de beneficiar a la gente. Y si tú una medida no beneficia a la gente, entonces tú no estás aplicando políticas públicas. Pero el gobierno del presidente Luis Abinader, preocupado especialmente en lo más necesitado, lo que ha hecho primero, lo que hemos hecho, es iniciar con la entrega de las cajitas. Y cuando ya ese proceso haya avanzado lo suficiente, entonces implementamos la medida. Pero yo les aseguro a ustedes, sin temor a equivocarme, que este año, el 2024, ya será el año definitivo del afianzamiento de la implementación de la televisión terrestre digital en la República Dominicana. Esa es justamente mi pregunta, don Nelson. Un placer recibirle aquí. Porque particularmente yo viví en el 2009 por estudio en España y en el 2009 se ocurrió el apagón analógico. Aquí la están anunciando creo que del 2013. Empezó en el 10. En el 2010 y que se iba a implementar. Ese cronograma, ¿en qué consiste? Porque al final, y si las prestadoras de servicios de telecable están en disposición de, porque le cambia el modelo de negocio. Yo intuitivamente, sin ningún sustento de nada, he entendido que ha sido más por resistencia de ese sector que no se haya avanzado en ese apagón analógico, porque usted tendrá todos los canales disponibles nacionales sin tener que pagar telecable, sin tener que montar una antenita arriba de la casa. O sea, el cronograma, o sea, ¿hacia dónde lo llevaremos? No, yo hago una corrección de nuevo en el tema. Mira, sí, claro, eso no va a afectar la televisión por cable, porque reitero,
la medida está destinada a las personas que hoy en día no tienen la oportunidad de tener un sistema de cable en su casa. Por eso es el cierre de brecha. Bueno, ayuda de una manera u otra, pero vamos con el cierre de la brecha digital, que es un tema mucho más integral y más amplio. Entonces, el problema no ha estado ahí. El problema radica que se dio un decreto, se anunció algo, y como dice un refrán popular, que de buenas intenciones están pavimentados los caminos del infierno. O sea, tú no haces nada con querer algo si tú no pasas a la ejecución. Entonces, fue lo que nosotros hicimos cuando llegamos, te reitero. Encontramos decretos, pero nosotros pusimos manos a la obra y comenzamos, junto con el sector, a estudiar cuáles eran las mejores condiciones. Por ejemplo, el equipo de Indotel decía que el ancho de banda debía ser 6 MHz. 3 MHz, y el equipo, los radiodifusores decían que debía ser 6. Entonces, todo eso fue una discusión y llegamos a ponernos de acuerdo. Pero ya yo te digo que las principales plantas televisivas del país, las principales, han hecho la inversión necesaria para poder estar preparada al momento que se produzca el apagón analógico y el encendido digital. Y algunos canales, que la verdad es que nunca prácticamente han transmitido por antena, simplemente transmiten por cable, que es otra cosa. Entonces, algunos sí muestran una resistencia porque ellos ven la propiedad de esa concepción como un bien. Entonces dice, bueno, y nosotros, una vez implementada la televisión terrestre digital, vamos a dar unos plazos para que todo el mundo pueda cumplir con eso. Y el canal que lamentablemente en un tiempo prudente no cumpla con eso, necesariamente tendrá que entregar la concesión, porque el espectro radioeléctrico es limitado y no puede tener una persona que no le está dando uso. El objetivo de eso es que quien lo ostente le dé uso, y entonces en eso estamos trabajando. Pero yo te aseguro a ti que ya no habrá más anuncios y que este año 2024 será el año de la televisión terrestre digital en la República Dominicana. Vamos, Israel. Importante su presentación en el día de hoy. Mi pregunta versa respecto de dos temas. El primero, y estoy totalmente seguro de que inclusive quienes nos escuchan han tenido el siguiente problema. Mientras voy transitando por una calle de la ciudad de Santo Domingo o por cualquiera de las carreteras del país, se nos va la señal, pero totalmente, todas las señales. Esa es una. Y eso en relación a la contribución para el desarrollo de la telecomunicación. El CDT es un impuesto que todo el mundo paga y que supone ese impuesto, pues, proveer ese servicio por parte del Estado en donde las prestadoras de servicio no lo dan. Esa es una. Y segunda, ¿cómo es posible que todavía en República Dominicana no haya una iniciativa relacionada con la eliminación del impuesto selectivo al consumo a los servicios de telecomunicaciones y de manera específica a los servicios de datos, que en países medianamente desarrollados son totalmente gratis, y el que lo quiera tener pagándolo, bueno, pues lo tiene? Pero ¿cómo es posible que todavía en República Dominicana ni siquiera haya una iniciativa? Y déjenme decirle que eso era parte del plan de gobierno de Luis Abinader. Bien, muy interesante tu pregunta. Como siempre, profesor. Modestia aparte, ¿verdad? Mire, primero yo debo aclarar las cosas, porque muchas veces hay una confusión. La gente piensa que es el Indotel el que brinda el servicio de telecomunicación. No, espérese, una corrección. El CDT se creó para que donde la prestadora... No. Okay. Tu pregunta está bien clara, yo la entendí, no hay problema. No soy tan brillante como tú, pero trato. Entonces, lo que digo es que la calidad del servicio, la calidad del servicio es una calidad que brindan prestadoras de servicios de telecomunicaciones privadas y que nosotros la regulamos. Entonces, en la primera parte de tu pregunta, yo voy a caer luego en la segunda parte. Mira, a medida que la disponibilidad o la exigencia del servicio aumenta, las redes se saturan, y si no se hacen las inversiones en el sector privado suficientemente a tiempo, puede pasar eso. Aunque debo aclarar una cosa para que estemos claros, porque siempre aquí hay un cliché que dice el único país del mundo donde pasa esto. No, las telecomunicaciones de la República Dominicana no son del primer mundo, pero tampoco son del tercer mundo. Nosotros estamos en una escala de comunicación que podríamos decirte
del 1 al 10 en un 7, un 8. Y hay países como Corea del Sur, etcétera, etcétera, que son las mecas de las telecomunicaciones, están en muy buena parte. Pero el problema de conectividad y hoyo en las carreteras, como eso que tú mencionabas, lo hay en Estados Unidos, lo hay en Francia. Yo estaba en Francia y teníamos a veces que llegar al hotel para poder conectarnos a WhatsApp y hacer una llamada. Entonces, hay un problema de cobertura, que nosotros estamos trabajando en eso, porque nosotros, los dominicanos, ya nos hemos acostumbrado a hacer llamadas por WhatsApp más que llamadas directas. Entonces, a veces tú sales hablando desde la capital por WhatsApp y llega a un lugar donde no hay conectividad, entonces, indudablemente, que se te caen las llamadas. Sí. Entonces, por eso, y usando el CDT, por primera vez, nosotros hemos lanzado ya una licitación para dotar de conectividad o para dotar de fibra óptica, en primer lugar, a los 23 municipios del país que no lo tienen y a los 58 distritos municipales del país que no lo tienen. O sea, ese proceso de licitación ya incluso se van a hacer las adjudicaciones en los próximos días y estaremos dando inicio a ese programa que va a llevar, te reitero, fibra óptica a todos los municipios del país y a todos los distritos municipales, y eso incluye las comunidades aledañas que forman parte de esos municipios, esos distritos. O sea que yo diría que para final de este año o principio del año que viene tendremos prácticamente resuelto ese problema que tú has planteado y que aqueja a una parte importante de la población dominicana. Incluyéndolo a usted. A todos. A mí me afectaba en mi inicio, donde yo vivo, en la provincia de San Pedro de Macorís, porque ahí vivo todavía. Sí. No me he mudado de San Pedro, independientemente de que tenga una función pública aquí en la capital. Entro de reversa a la capital. Para regresar para San Pedro. Pero bueno, esa parte, mira, ese es un tema pendiente. Pero tú sabes mejor que nadie que el gobierno no tuvo la oportunidad, por la situación que le tocó gobernar, de implementar una reforma tributaria integral. Que cuando se haga una reforma tributaria integral, porque al gobierno le está faltando recursos ahora mismo, no puede decir, bueno, quito este recurso aquí, dejo de percibir unos ingresos, si todavía no he hecho los ajustes necesarios. Entonces, cuando venga esa discusión de esa reforma, indudablemente que ese tema tiene que estar sobre la mesa, porque el impuesto selectivo al consumo en las telecomunicaciones no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque el impuesto selectivo al consumo es esos bienes que tú quieres persuadir incluso a la población que no lo consuma. Por eso es selectivo al consumo. El tabaco te le pongo un impuesto, el alcohol te le pongo un impuesto. Ahora, las telecomunicaciones un derecho humano, es todo lo contrario. Cuando tú hablas de derechos esenciales y de alimentación, vivienda, salud, educación, por ahí ya tú tienes que agregar ya derecho fundamental. Hay que darle su like. Brillante, Nelson. Sí, el vocero de... Permiso, ya su pregunta terminó. Gracias, Israel, gracias. Es mi momento. Brillante. El vocero histórico del PRM, hoy vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno, fundador del equipo de Luis Abinader. Necesitan 5 o 6 voceros así, sí. Porque... junto a Josefa Castillo, ha dado cátedra de que la base del partido, miren ahí, uno que fue regidor, Kimberly, que fue diputado, que fue creo que gobernador, y que hoy en una posición totalmente técnica está dando ejemplo, un doctor en derecho, de que el PRM en su base tiene una gran calidad de funcionario público. No con vocación de servicio. No estamos en la zona J. Vivo y recibo a la gente todavía. Adelante. Entonces, adelante, ese no es un popi, no. Entonces, señor Nelson Arroyo, dos preguntas yo tengo. Una técnica y otra política. El tema del robo de los cables de la telefónica. Aquí no se produce cobre. No tenemos por qué estar nosotros siendo uno de los países centroamericanos principales portadores de cobre. ¿Cómo se va a solucionar esa situación? Porque ese es uno de los principales problemas por los cuales las telefónicas, que ya han hecho muchas inversiones, se quejan, ¿verdad?, de que los ciudadanos se quedan sin comunicación. Hemos estado... Espérese, déjeme formular la otra, que después no me dejan hablar. De tu país. Y lo otro es, la segunda pregunta.
En el tema político, ¿cómo está Luis en el este? Usted que siempre ha estado en esa zona encargándose de las campañas. ¿Y cómo usted ve esta gestión de gobierno de cara a febrero del 2024 y de cara a mayo del 2024? Bueno, primero, Kimberly, el problema de los robos de cable es un problema, podría decirse, de seguridad ciudadana, ¿verdad? Pero fíjate que las denuncias de robo en los últimos tiempos han disminuido. Incluso ahora mismo nosotros estamos haciendo un trabajo conjuntamente con las telefónicas para retirar muchos cables inservibles que no están teniendo uso en la ciudad. Que ustedes ven en muchos puntos, el presidente de la República es el primero que me llama para eso, que en muchas esquinas de la ciudad tuve una enredadera de alambres, sí, que hay alambre de telefonía, y hay alambres de electricidad. Entonces, conjuntamente con las compañías de electricidad y las telefónicas, ya hicimos todo un levantamiento en el polígono central de la capital e iniciamos ahora el día 15 ya con el retiro formal de los cables. Qué bueno. O sea, donde participen todos y que nadie diga, mira, me quitaron este cable que era mío. No. Cada quien ha identificado cuáles son sus cables y vamos a proceder a retirarlo. Porque ciertamente hay muchos cables en desuso ya en el país y no hemos tenido la colaboración del sector privado para lograr su retiro. O sea que eso va a ayudar mucho y cuando no haya tanto en la calle, la gente tampoco tendrá oportunidad de ir quitando. En algunos casos se quitan algunos cables que están en servicio, pero eso es la minoría. Muchas veces tú ves recogiendo cables que no tienen ya ningún uso. Entonces, en ese sentido, yo creo que independientemente de eso, la denuncia de robo de cable se han reducido significativamente en el país. Bueno, cayendo a la parte política, en el este del país, yo debo decirte, Kimberly, que juntamente con el norte son las regiones del país donde Luis Abinader está mejor posesionado en toda la República Dominicana. O sea, son las dos regiones más fuertes. No significa que esté débil en las otras, pero siempre hay puntos más fuertes. Y el este no es la excepción. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con mi provincia, San Pedro de Macorís, el presidente de la República anda boleando el 58% de manera sistemática. Incluso por mucho tiempo fuimos la provincia que tuvimos en primer lugar. Hubo un problema de apagones en el este que nos dificultó mucho y bajamos un momento al tercer lugar, pero hemos vuelto a repuntar. O sea que el este del país va a aportar, en lo que tiene que ver con el voto presidencial, una fortaleza extraordinaria para el presidente Luis Abinader, como lo es prácticamente en todo el país, que ha obligado a la oposición a tener que estar teorizando e incluso desacreditando las encuestas. Papel ese que yo lo entiendo, porque a mí me tocó en su momento, que me dieran un yaguazo con las encuestas, sí. Entonces, tener que explicarle a la gente, porque a la gente hay que levantarle el ánimo en algún momento. Nadie espera que un partido opositor cuando le diga, tú tienes 27, 28% de manera consistente. Yo recuerdo una vez, precisamente, que publicó La Fuerza del Pueblo, una encuesta de Asisa Research, que es una compañía que trabaja para ellos, donde decía que Leonel Fernández estaba a 2 puntos de Luis Abinader. Luego publicó la Mark Penn una encuesta donde lo colocaba a 19 puntos de Luis Abinader y celebraban que estaban a 19 puntos de Luis Abinader. Oiga, qué inconsistencia. Digo, pero si ustedes estaban a 2 puntos anteriormente, ¿cómo que celebran que otra encuesta le dé 19 puntos? Y la verdad que celebraba es porque la diferencia era mayor que los 19. Sí. Entonces, vamos, vamos a ver. Hay un orden. Nelson, vamos, a mí me gustan los guaguas para San Pedro. Ya usted preguntó, bueno, va a perder ese reto. Ya salen 4 guaguas. No hay tiempo, ayúdame. Yo te aviso, pero tú sabes que las encuestas son mediciones científicas. Por eso la gente hace sus encuestas en torno a su gente. Y si tú o cualquiera es PLDista, lógicamente la mayoría de su entorno es PLDista y la mía PRMista. Por eso yo nunca creo en lo que me dicen los compañeros. Yo creo en los estudios científicos de campo y vivo midiendo de manera permanente. ¿Cómo estamos en el barrio tal? Por ejemplo, él me habló ahorita que vivía en el barrio Restauración.
Pues yo encuesté el barrio Restauración el sábado pasado, porque es uno de los barrios, Restauración, Barrio Médico, Barrio Irene de San Pedro, son 3 barrios fundamentales en la decisión electoral. Entonces, tú vives encuestando, porque no es lo que te diga todo el mundo. Por eso que hay gente que se lanzan a ser presidente de la República sin posibilidades, porque su entorno le dicen, 3 gente le dicen que tú puedes ser presidente. Vamos, Elías. Nelson. Vamos, Elías. El robo de los celulares. Hay una resolución 041 y ahí mismo la señal de la cárcel del 2020 que entró en el 22, que es lo que terminaría con el robo de los celulares, porque esta resolución establece que las telefónicas, cuando a ti te roban un celular, el ciudadano lo reporta y tienen que automáticamente actualizarse en todas las telefónicas. Yo entendía que incluso yo sometí una resolución para que entrara esa resolución que se había emitido en el 2020 en la Cámara de Diputados y entró en el 22, y entendía que el Indotel iba a hacer una campaña e incluso iba a hacer una aplicación para que la gente a través de la aplicación reportara su email y si se le perdía, se lo robaban, entrara a una computadora y le decía celular robado y que no sirviera. Y hay gente que dice, bueno, pero que lo usarían para piezas. Bueno, Indotel también que vaya a los talleres y revise si hay piezas robadas, que hay muchísimas formas. ¿Qué ha pasado con eso? Que no he visto el Indotel exigirle a las telefónicas que hagan el trabajo. Yo puedo estar de acuerdo contigo en que debe hacerse un poquito más de publicidad y lo voy a tomar en cuenta porque la verdad que las cosas son así. Sin embargo, te puedo decir, Elías, que el robo de celulares también se ha reducido de manera significativa. No es que no se producen, porque reitero, como tú muy bien dicho, no lo pueden activar porque tú puedes consultar, la aplicación del Indotel está disponible para que tú consultes tu número de email y todo, si un teléfono ha sido robado o no robado. Pero falta, coincido contigo, hay un poquito más de difusión y voy a encargarme. Aquí está el director de Relaciones Públicas para que tenga un poquito más de trabajo. Ayúdanos ahí. Hay que trabajar en ese punto. Yo tengo franquicia de una compañía telefónica. A mí, por ejemplo, no me conviene que estén negando series, pero a mí me conviene que el país se acabe el robo de teléfono. Ahora, en lo que tiene que ver con el asunto del robo de piezas, ya eso no es un tema de Indotel, es un tema de Ministerio Público, Fiscalía, etcétera, eso es lo que tienen que encargarse de dar el seguimiento a eso, aunque nosotros permanentemente estamos haciendo muestreo para ver incluso en los vendedores cómo activan de manera fácil, porque aplicar políticas públicas a veces no es fácil. Mira, por ejemplo, exigíamos a la gente que al momento de activar un número presentara su cédula, una foto, la huella, y eso es una queja terrible. Hay mucha gente que me han llamado a todos los niveles, pero ¿cómo es posible que yo tenga? Entonces, y hace una foto con el tipo, una foto con el documento. Nosotros eliminamos lo de la foto. Nosotros lo eliminamos ya. Por razones de tiempo, Víctor. En Alemania yo tuve que hacer lo mismo. Mire, por razones de tiempo. ¿Cuándo van a bloquear las cárceles la señal? Que la ley lo establece. Cuando haya, cuando haya, ¿tú sabes por qué no se puede? Vamos a ver. Porque todavía no hay un sistema tan avanzado que permita aislar exclusivamente el perímetro. Y cuando tú usas un llame y bloquea todo el entorno, y las cárceles dominicanas están todas rodeadas de una gran población. Pero en El Salvador se hizo, Nelson. No, vamos a El Salvador. No, pero en El Salvador han llevado los presos, tú sabes, para allá. Señores, en materia penitenciaria ese no es el mejor ejemplo. De la gente. Pero lo que yo te digo es que nosotros sí hemos utilizado, estamos utilizando un sistema de celda que cada X tiempo estamos viendo, analizando cuáles son los teléfonos que salen llamadas de la cárcel y se quitan, aunque ellos vuelven y se reinventan. Pero también las llamadas de la cárcel también se han reducido bastante. No tengo la estadística exacta. Pero el bloqueo hace una preocupación del presidente de la República. Sin embargo, las recomendaciones internacionales y lo que saben de eso es que no es recomendable bloquear, porque te reitero, aísla todo. Nelson, hay un fuego, un perímetro de eso y nadie va a salir en la llamada. Es más, con esto, perdón, de
de algunos celulares y cosas, hay gente que ya han comenzado incluso a protestar, amenazados con demandar, porque en ocasiones, por equivocación, también se le ha quitado ese número. Nelson, es una situación de derechos humanos también. Una recomendación final, por razones de tiempo. Váyase donde tenga que irse, a Corea del Sur, busca un aparato que haya aislante específico de la cárcel y se va a casar con la gloria. No, yo no, eso está buscándose mucho. Lo que pasa también es que eso usted no lo puede decir, pero uno sabe que hay un negocio muy duro de meterle mano ahí, porque la procuradora misma, que es doña Miriam, no ha podido con eso. Pero mire, y no solo pasa ni aquí ni en exacto, y un tema de votos también. Oye, es un asunto de votos. Pero mire, y menos ahora que los presos van a votar y los políticos. Pero mira una cosa. Escúchame, óyeme. Es un asunto también. Que los familiares no se pueden comunicar y ese voto lo voy a perder. Un preso no debe tener teléfono. Tiene que tener garantía de que pueda comunicarse. Por un teléfono de llamada. Por eso hemos instalado teléfonos en la cárcel. Estamos instalando precisamente en todo ese proceso. Porque cuando tú instalas ya cabinas públicas, entonces tú puedes quitarle los teléfonos. Pero realmente tiene que tener un programa con eso. Finalmente, hay una queja sistemática y permanente, sobre todo en sectores medios y bajos de la población, con la vaina de la recarga. Tú le pones una recarga al celular y si tú habías usado y que fue, ya tú no tienes saldo. Mira, bueno. En la telefónica, porque también hay cosas y hay cosas, Nelson. Es verdad, como tú decías ahorita, que esto es uno de los países mejores comunicados, que no sé qué, es verdad, de la región. Tenemos buenas compañías, buena cobertura, muchos servicios, muchas opciones. Pero las telefónicas aquí, en gran sentido, faltan mucho. O sea, como que yo siento que las telefónicas tienen una permisividad y el usuario no tiene cómo defenderse. Bueno, mira, si tú sientas la telefónica ahí delante de mí, te ponen el grito al cielo con Nelson Arroyo. Y igual, ser regulador no es fácil. Si sienta al usuario, tal vez te dirá, no, esa gente son muy permisivos con las telefónicas. Pero nosotros hemos sido la gestión de gobierno que ha ido tomando decisiones, que ha ido alineando ese tema. Ahora, debo decirte también que hay un tema de desconocimiento en muchos casos. La gente no sabe muchas veces, cuando compra un paquetico, por ejemplo, cuánto tú pagas de un minuto por un paquetico. Y, por ejemplo, ponen un paquetico y creen que es ilimitado. E igual con la calidad del servicio que hacen algunas telefónicas, que cuando a la gente se le acaba la data, no te lo suspenden, pero te degradan el servicio. Entonces, eso también genera una situación de disgusto. Pero tú pones en balance entre que no tengan nada y eso, y son situaciones que tú tienes que... Porque hay cosas, mira que esto es como... Mira, cuando yo llegué al Indotel, por ejemplo, tú sabes que las telefónicas te financian un celular. Te lo financian, pero te atan a ese contrato por año y medio. Yo mismo, que hice par de pique con ese tema, cuando llegué dije, bueno, pues yo voy a acabar con esto. Sin embargo, cuando vi el tema a fondo, encuestamos mucha gente. Mucha gente decía, no, pero es que yo no tengo para comprar un celular al CAS. Entonces, el sistema de financiamiento para yo tener un celular de calidad es obligatorio. Porque cualquiera de nosotros puede comprarlo al CAS, un celular, el precio X, pero una gran parte de la población dominicana que vive del financiamiento y que no importa a cómo le fíen las cosas, porque cualquiera de nosotros aquí, cuando tú ibas a un lugar a comprar, que una gente te dice, te lo cojo la tarjeta, pero tiene que pagar el 5. Ah, no, no, espérate, yo voy allí, saco el dinero y mejor te pago. Yo no voy a pagar un 5 a nadie alegremente por nada. Pero la cultura del dominicano, especialmente mientras menos preparación tiene, es no calcular que está pagando. Ah, préstame 1,000 pesos, ¿a cómo? Al 20, toma. Y entonces ya no sabe que un mes después se estará pagando 1,200 y que en un año ya se le va el sueldito completo en pago de intereses. Entonces, en sentido general, lo que yo le digo a ustedes, que hay muchos temas que a veces ustedes como comunicadores y nosotros también como hacedores de política pública, a veces queremos aplicar nuestra propia agenda o lo que nosotros creemos. Sin embargo, una de las cosas
que tiene que hacer la gente en cualquier proyecto, primero es lo que se llama, lo que saben algo del proyecto, un análisis de involucrado, para determinar cómo ese proyecto, a quiénes beneficia, a quiénes afecta, quiénes se oponen, por qué se opone, cuáles son las razones que se oponen, etcétera, etcétera. Nelson, para poder entonces aplicar correctas políticas públicas, que es lo que necesita este país. El 2%, o sea, el sector telecomunicaciones es el más gravado, un 30%. ¿Qué se está haciendo con el 2% que se recauda de esos 30%, ese 2%? ¿En qué se está invirtiendo que se supone que es en telecomunicaciones? El cierre de brecha. Yo acabo de decirte, por ejemplo, que todo ese proceso de licitación que estamos tirando es la primera vez en la historia que el Indotel va a desplegar como institución infraestructura de telecomunicaciones del país. Para decirte un asunto, mira, una comunidad que se llama Sabana Real. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo lo hacían antes, Nelson? En la frontera con Haití, te explico ahora mismo. Esa comunidad, al otro lado de Haití, hoy la gente ahí hace llamada telefónica, videollamada, tienen internet de calidad, y así, por ejemplo, Vicentillo en el Ceibo, que no tenía comunicación, ahí nosotros colocamos una antena para que la gente pueda, y ahora vamos a colocar antenas en diversos puntos más del país y vamos a seguir llevando conectividad a todos esos lugares. Eso lo hacemos con el CDT, que antes no se hacía nada. No se hace absolutamente nada. Estamos también. ¿Y qué hacían ese dinero? Mucho. Sí, estamos también. Hay muchas cosas. Estamos también, por ejemplo, tú mencionabas ahorita, nosotros en San Pedro y otras comunidades del país como Pedernales, Moca, estamos conjuntamente con el ITLA instalando centros ITLA Indotel para preparar a los jóvenes en lo que tiene que ver con el aprendizaje de la tecnología, porque el problema de brecha no es solamente de despliegue de infraestructura o de acceso, también es de capacitación de habilidades digitales, porque si tú tienes la herramienta telefónica o de telecomunicaciones, pero no sabes usarla, tú eres un analfabeto y digital. Y cuando hablamos de cierre de brecha, el cierre de brecha consiste también en una capacitación a la población en ese sentido, y en eso estamos trabajando, Nelson, en el Indotel, que no se hacía nada antes. ¿Qué se hacía antes? Yo no te lo puedo explicar, ni me gusta hablar mucho de atrás, pero sí te digo, cuando yo llegué al Indotel encontré una nómina súper elevada en relación a alguna gente se queja, eran 854, yo lo llevé a 654, pero no solamente lo reduje en cantidad, mira que para un político eso no es fácil, también lo reduje en cuantía mensual. Y con eso hemos podido haciendo muchas cosas. Yo tengo el dinero ahora para construir el edificio de la telecomunicación en la avenida 27 de febrero. Tenemos el dinero. ¿Cuánto y cuando yo llegué, y pagamos entre parqueo, edificio y todo, un poquito más de 6 millones de pesos, que es una cuantía grande. Y cuando yo llegué al Indotel, tenía una deuda de 27 millones. Entonces nosotros tenemos el dinero para construir el edificio. Este fin de año yo le transferí al gobierno central 1.700 millones de pesos. ¿Qué? O sea que el Indotel está demostrando también eficiencia administrativa. Gracias. Y que los políticos también. Gracias a Nelson Arroyo, director del Indotel, importante dirigente del PRM. Vamos a un contacto y regresamos con más del Rumbo de la Mañana.